Buenos días. Vamos a ver la clase número 2 que corresponde a nuestra materia electiva, Teorías y Concepciones en la Arquitectura Mexicana Contemporánea, del año 2020. Esta materia pertenece al ciclo de materias que forma parte del taller de proyectos arquitectónicos, taller Tedeschi, de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de Tucumán. En esta clase número 2, el propósito es analizar las primeras décadas de sucesos que ocurren en México para ver cuáles son las principales expansiones, los principales hechos que desencadenan las primeras obras de arquitectura, las primeras posturas teóricas. Pero para eso también es necesario hacer una especie de recorrido por los principales sucesos del siglo XIX para poder entender qué es lo que ocurre realmente en el siglo XX y analizar la arquitectura mexicana en una relación de contexto con los principales hechos políticos, económicos y sociales. Por eso es que hemos preparado esta imagen en donde podemos ver en la parte superior el avance de las distintas décadas hasta llegar prácticamente hasta el año 2000, en donde desde 1850 a 1910 podríamos llamar el periodo del porfiriato, de lo que se conoce como porfiriato, que fue el férreo gobierno de Porfirio Díaz, que comienza a partir de 1876. Pero antes es necesario que ustedes sepan también que México atravesó una serie de problemas tremendos posteriores a la guerra de la independencia y que de alguna manera esos sucesos del siglo XIX van a marcar profundamente y van a desencadenar una serie de acontecimientos que son los que nosotros conocemos como la Revolución Mexicana, que tiene lugar en 1910-1920. Analicemos un poco la situación y cuáles son esos hechos principales. Recuerden que México tenía una gran extensión territorial hasta la década de 1930-1940. Esa extensión territorial le permitía tener las ciudades de Los Ángeles, San Diego, Texas. Todas esas ciudades eran del territorio mexicano. Cuando comienzan los intereses de muchos ciudadanos que provenían de distintas regiones de Estados Unidos y que habitaban en esas principales ciudades, comienzan a ejercer una gran presión para lograr la independencia incluso de Texas, y comienza un proceso de toma de tierra, de posturas económicas que ocasionan la intervención de Estados Unidos y se produce la guerra entre México y Estados Unidos, con la cual México pierde prácticamente una extensión, casi el 40% de su extensión territorial. Esto conlleva una demarcación de límites. Todavía fíjense que hoy mucha gente que vive en México tiene títulos de propiedad en Texas o en Los Ángeles porque eran antiguas pertenencias de México, lo cual hasta el día de hoy sigue acarreando innumerables problemas de escrituras y de tenencias de tierras, ¿no? Eso también va a producir otros de los sucesos que se van a desencadenar en el siglo XIX, es en la lucha de esa profunda división que ha marcado a numerosos países de América Latina después de la independencia, después de la declaración de su independencia, esa gran inestabilidad política hasta la organización nacional a través de constituciones organizadas, es lo que también va a llevar a México a que tenga de 1858 a 1861 lo que se llama la Guerra de Reforma, en donde conservadores y liberales
tienen una serie de conflictos hasta que se organiza a partir del triunfo de las fuerzas liberales de Benito Juárez, y que van a alcanzar una serie de un breve periodo de estabilidad. Pero ante la situación económica de México en esos años de profunda crisis económica, las principales potencias quieren cobrar parte del dinero prestado a México, España, Francia e Inglaterra, y comienzan el periodo de lo que se llama la Intervención Francesa de 1861. Eso va a llevar a la instalación prácticamente de un gobierno imperial que fue encargado por a Maximiliano de Habsburgo, que va a tener profundas señalamientos y hechos también en la vida mexicana. Cada uno de estos hechos yo recomiendo que ustedes lo lean detenidamente, porque son hechos de mucha complejidad, apasionantes muchos de ellos, como el fusilamiento de Maximiliano, o el matrimonio de Maximiliano y Carlota, hasta que a partir de allí aparece la vida de Porfirio Díaz, el militar, que además era un maestro en latín, zapatero, de orígenes muy humildes, y que se va a encaramar en un gobierno que va a organizar la explotación económica, la instalación del ferrocarril, va a lograr muchas inversiones, pero a su vez ese férreo control de lo político, el no reconocer el sistema democrático, el amar profundamente el poder, es lo que va a llevar, y el perpetuarse en el poder, es lo que va a llevar, como todos gobernantes que pretenden perpetuarse en el poder, va a desencadenar una profunda crisis y un gran periodo de inestabilidad que México lo vive hasta el día de hoy, y que va a producir la Revolución Mexicana, que es un proceso además muy complejo, en donde intervienen numerosos líderes y se terminan asesinando entre ellos en un lapso de 10 años. Esos líderes, Emiliano Zapata, conocido como Pancho Villa, y el gran líder de la Revolución Mexicana, el gran intelectual, el más capaz, el que debiera haber sido el que lleva a México a un gran progreso como fue Francisco I. Madero, que muere además también asesinado al comienzo de la Revolución. Todo eso va a organizar a través de las sucesivas luchas y la herencia que se produce este movimiento, hasta que se organizan partidos políticos. El que más conocido es el Partido Revolucionario Institucional, que va a permanecer en la vida política de México prácticamente durante todo el siglo XX. Va a ser derrotado solamente en el año 2000 por Vicente Fox, que pertenece al Partido de Acción Nacional. Para que se den una idea de cómo estos procesos revolucionarios, lejos a veces de constituirse en una salida válida, se constituyen en una cuestión que le va a otorgar un periodo prácticamente dictatorial en los sucesivos gobiernos mexicanos, y gobiernos de muy poca vigencia y muy poco sentido por lo democrático. Vamos a ver entonces qué es lo que ocurre en ese momento de la Revolución Mexicana. Estamos aproximadamente entre 1910 y 1920, y qué es lo que pasa con la arquitectura. Como ustedes saben también, ese movimiento, al final de la Revolución Mexicana, el país estaba sumido en el atraso, venía de profundas crisis que ya la hemos mencionado durante el siglo XIX, un país prácticamente con muy poco nivel de escolaridad, un gran porcentaje de analfabetismo, una gran crisis económica,
Y lo que hace el gobierno, lo que hace es buscar una alianza estratégica con los sectores intelectuales y los sectores artísticos, y herencia de eso es lo que nosotros podemos apreciar hoy en muchos de los edificios mexicanos, de los edificios del gobierno mexicano, la aparición de los grandes murales que van a denunciar y van a reflejar los principales acontecimientos que tuvieron lugar durante la revolución. Esa unión, ese redescubrimiento también por un país y su riqueza indígena, se van a encontrar con el rescate de muchas también lugares de ceremoniales indígenas de los distintos periodos. Ese gran rescate por la cultura nacional es lo que va a desembocar en una férrea aparición de ese nacionalismo, de ese periodo de fuerte presencia de lo nacional. Y ahí aparece obviamente Diego Rivera y David Siqueiros, que fueron dos grandes referentes del muralismo mexicano. También es necesario fijar que entre 1920 y 1940 se produce, como también una influencia en muchas partes de Latinoamérica, de un férreo control estatal en los sistemas productivos, y el avance también de lo que fueron las doctrinas, por un lado del socialismo y por el otro lado del fascismo. Acá lo vemos a David Alfaro Siqueiros y a Diego Rivera, que, como ustedes saben, tiene una presencia muy importante en el desarrollo cultural y artístico de México, y también por una relación muy particular con Frida Kahlo, que fue un artista de mucho valor y que ha tenido toda una historia romántica con Diego Rivera. Esas son los primeros elementos que nosotros podemos considerar entre la relación de México, que va a ser muy marcada entre la arquitectura, el arte en general y la pintura. Por eso es que toda esta idea de relación, de mezcla, de apropiación, es lo que se va a reflejar luego en la ciudad universitaria, que luego lo vamos a ver en la década de 1950. Los primeros edificios apegados a lo que le podríamos llamar la primera etapa del funcionalismo arquitectónico se dan a partir de un encargo particular de Diego Rivera a un gran arquitecto que fue Juan O'Gorman, arquitecto, pintor muy controvertido, pero que en 1928, 1930, resuelve la vivienda, la casa habitación y los talleres para Diego Rivera y Frida Kahlo. Y lo resuelve de una forma muy particular, en donde crea dos volúmenes, uno para Diego Rivera y el otro para Frida, pero que se unen con un puente hermosísimo en el último nivel. Acá aparece el taller de Diego y un lugar también donde tienen cada uno sus espacios privados. Pero también en 1925 aparece los primeros, hace la aparición José Villagrán, que va a ser uno de los primeros maestros que van a pegarse a ese funcionalismo, y que posteriormente va a crear toda una teoría de la arquitectura. Fue José Villagrán uno de los principales maestros de la arquitectura moderna en México y uno de los principales propulsores desde la Facultad de Arquitectura de tener una teoría de la arquitectura propia, muy vinculada a los requerimientos de sitio, lugar, situación económica y social. Todos esos elementos son los que propugna Villagrán en su teoría de la arquitectura, que deben ser
los elementos fundantes de todo proyecto arquitectónico. Paralelamente a eso, entre 1920 y 1940 la ciudad va a tener una gran expansión. El crecimiento ya lo vamos a ver en distintas colonias de la Ciudad de México, que vamos a ver cómo es su desarrollo. Y también otro periodo muy importante es el de la posguerra. Como ustedes saben, México fue un país que le dio un total apoyo a los aliados en la Segunda Guerra Mundial, lo cual va a desencadenar en un despegue económico muy importante posterior de la Segunda Guerra Mundial, un despegue económico industrial con el apoyo de Estados Unidos, y también la llegada de notables arquitectos de la posguerra, como Hans Meyer, como Matías Gueritz, como Max Cheto, y obviamente de muchos españoles que huyen de España en la guerra civil entre el 36 y el 39. Todo eso va a provocar también un maravilloso proyecto que es el de la ciudad universitaria, que se produce inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, entre 1947 y 1953. Este es el centro histórico actual del Distrito Federal, hoy llamado allá Ciudad de México, en donde ustedes pueden ver esa el magnífico estado de las construcciones de la catedral y de los principales edificios y de las calles, que ha tenido un rescate muy importante en estos últimos años. En esta parte, en este plano vemos la catedral, la famosa plaza del Zócalo, el Palacio Nacional. Esto era parte de la vieja Tenochtitlan. Acá están las ruinas del Templo Mayor, el Colegio San Ildefonso, que ustedes los pueden recorrer al centro histórico hoy a través de Google Maps, donde van a encontrar los principales edificios y que hoy es una gran ventaja poder hacerlo. Esta es la Alameda Central, el Palacio de Bellas Artes, y esta es la hermosa calle de 5 de marzo, que ha sido muy, muy valorada y muy rescatada el día de hoy, parte del eje de Reforma. Y estas son algunas de las imágenes, para que ustedes vean cómo fue dándose ese crecimiento tan importante en lo demográfico. Acá está la mancha urbana, la cantidad de habitantes y el área del Distrito Federal, de lo que se conoce como Distrito Federal, y luego cómo va evolucionando esa mancha demográfica en 1950-1960, hasta que llegamos prácticamente al año 2000 con un conurbano prácticamente de 19 millones, 20 millones de personas que viven en toda el área conurbana del Distrito Federal. Está también ese crecimiento en blanco y negro de 1521 a 1946. Y acá están las distintas delegaciones. Esta es la delegación de Tlalpan, que está al sur. Por acá está también la ciudad universitaria. Está el barrio de Coyoacán, al sur de la ciudad. Este es el lugar donde está la delegación Cuauhtémoc, que corresponde al centro histórico. Benito Juárez, Miguel Hidalgo, en fin, están todas las delegaciones que hoy tiene el Distrito Federal. También es importante, si acá tenemos el límite de la capital, también es interesante recorrer la Ciudad de México, pero en función también del recorrido del metro y del último sistema que se ha implementado en la ciudad, que es el Metrobús. Por acá está el centro histórico de la Ciudad de México. Esta es una maravillosa obra que se hizo en la década de los 60, 70 en la Ciudad de México. El metro tiene una notable calidad. Está también el tren ligero, que se lo conoce que es un tren ya a nivel, no es subterráneo, que es el que vincula toda la parte del sur de la Ciudad de México, con las últimas remodelaciones urbanísticas de transporte. Fueron la que se comenzó en el año 2007-2010 con el recorrido del Metrobús, que hoy está interconectado a superficie en una importante zona de la ciudad. O sea que el transporte y la infraestructura que permite la movilidad urbana es indispensable también analizarla en relación al crecimiento de una ciudad. En este caso también
acá vemos cómo fue la ciudad liberal en las primeras décadas del siglo XX. Es necesario también entender de que ese el gran trazo, las diferencias de trazo que van a encontrar en la Ciudad de México, cuando ustedes investigan y se meten en el Google y ven cómo está organizada la ciudad, van a encontrar que la ciudad fue trazada en función de las distintas haciendas que limitaban a la parte central de la ciudad. Entonces esos grandes terrenos, esas grandes extensiones, fueron operaciones privadas prácticamente, en donde los agrimensores fueron marcando la conectividad con las avenidas, con las calles que rodeaban a esas haciendas, pero cada hacienda se manejaba en forma muy independiente. Eso es lo que podemos ver en este pequeño plano donde aparece la Condesa, por ejemplo, que es una de las colonias más interesantes de México, pero fíjense que se maneja con total independencia del resto de la colonia que la limita, que es la colonia Roma, que tiene un trazado cuadrangular, ortogonal. Sin embargo, la colonia Condesa tiene este trazado en anillo porque corresponde a un viejo hipódromo que existía en esa zona de la ciudad. Los terrenos fueron parcelados y la geometría de esos terrenos va a responder al trazado que tenía ese viejo hipódromo. Lo mismo pasa con otras zonas de la Ciudad de México que se van a producir esa intersección de tramas diferentes. Eso es lo que le va a dar prácticamente una característica muy particular a toda la ciudad. Bueno, este es el eje de Reforma, el castillo de Chapultepec, que fue un edificio creado en la época de Maximiliano de Habsburgo, el castillo de Chapultepec, la apertura del eje de Reforma, que es una apertura muy particular también teniendo la influencia de las grandes avenidas de la Francia del siglo XIX. La imagen de lo que es hoy ese eje de Reforma con los principales edificios, ahí al fondo ya se ve también el castillo de Chapultepec, y una de las imágenes de la arquitectura italianizante, academicista, de la colonia Roma, en donde esa colonia, la colonia Roma como la colonia Condesa, tienen esa influencia, una de las mejores colonias de la Ciudad de México, por tener esa gran particularidad de saber convivir entre lo viejo y lo nuevo. Este es un edificio que está en la colonia Condesa, el edificio del arquitecto Thomas Gore, que era un arquitecto irlandés, que crea una serie de departamentos en la década de 1910, departamentos de muy alto nivel de habitabilidad y que hoy es uno de los lugares más interesantes para vivir en la zona de la colonia Condesa. También el rescate de muchas propiedades como esta, que hoy funciona como el Hotel Condesa DF, realizada por Javier Sánchez, y aparece un excelente edificio reciclado, con habitaciones, con servicio. Esta es la planta de la cubierta del edificio del Condesa DF, con la vista hacia una plaza que está al frente. El trazado también, que van a tener innumerables avenidas y calles de la Ciudad de México, con lo que ellos les llaman los grandes camellones, que son estas platabandas, que realmente son corredores urbanos verdes, llenos de posibilidades de disfrute, con plaza, con espacios para exponer artesanías y demás. Y también convive, obviamente, las últimas intervenciones arquitectónicas como un gran valor inmobiliario que hoy está instalado en la colonia Condesa, y con la obra de este arquitecto Javier Sánchez, que va a generar una muy buena calidad de obra y también una muy buena posibilidad de generar sus propias inversiones, ¿no? Bueno, esta es la avenida Álvaro Obregón, que está en la colonia Roma, en donde aparece también esa calidad urbana de esas décadas, de las primeras décadas del siglo XX, en donde la arquitectura tiene ese valor de elementos muy
ordenadores muy, muy claros y muy contundentes que responden a toda una visión de lo que era la arquitectura a partir de la Academia Francesa, en donde una calle no solamente es una calle, sino que una calle es un lugar que debe estar, debe tener una identificación absolutamente diferente, ¿no? Es un lugar donde hay escultura, un lugar donde hay fuentes, un lugar donde hay donde está el agua, un lugar donde se pasea, un lugar donde se ve lo que ocurre en la vida urbana. La película Roma, que la deben conocer porque la han visto, ha sido muy promocionada, ha tenido varios Óscares en el año 2019, creo, 2018, 2019. Espero que la puedan ver porque ahí aparece con mucha claridad cómo es la vida en la Ciudad de México a mediados de las décadas de los 50, 60. Esta es una típica casa de esa colonia, se llama Roma porque es parte de la colonia Roma, que es donde fue filmada. La casa esta existe, ¿no? Y aparece la relación de una sociedad organizada férreamente a partir de un dueño de casa, un jefe de familia, y la relación entre los hijos, su mujer y las indígenas que la asisten y trabajan con esa familia. Una hermosa película para que puedan entender cómo se van a dar estos cambios y sobre todo en estos últimos años también, y cómo fueron esos años y cómo estuvo organizada la familia y la sociedad. Esta es una zona de un barrio que está al sur de la Ciudad de México, hermosísimo, que es San Ángel, donde también van a aparecer las viejas trazas de los poblados prehispánicos y que son tomadas, esa vieja traza y es mantenida y organizada, y así tenemos callejuelas y pasajes llenos de encanto y llenos de sorpresas, ¿no? Entonces, es conveniente también, ahora me acuerdo, que vean una de las clases del taller sobre cualidades de la ciudad contemporánea, en donde tomamos los postulados de Alain de Botton para ser analizados y poder entender cuáles son, por qué uno visita determinadas ciudades, qué tienen determinadas ciudades que hacen que sean hoy visitadas y que la gente prefiera recorrerlas, ¿no? Entonces, esa clase, los invito a que la vean, está dentro de las clases nuestras del taller del año 2018 y se llama Cualidades de la Ciudad. Estos son también algunos pasajes que tienen la zona de Chimalistac, que está al sur de la Ciudad de México, con viejos cauces de ríos, con viejos puentes, con acueductos, con pasajes y sorpresas llenos de una escala absolutamente diferente, muy amigable, muy diferente con la ciudad ya contemporánea del tráfico automotor. Podría decir, esta es una ciudad metida hacia adentro, llena de magia, llena de encanto. Esta es la colonia Polanco, que está al noreste de la ciudad, una colonia hermosísima. Estas torres son de proyectos de César Pelli. Este es el hotel de Enrique Norten, uno de los arquitectos que luego el Hotel Habitat, uno de los arquitectos que luego vamos a analizar con más detalle. Estas son algunas de las obras que uno puede ver cuando camina por la colonia Polanco, que están resueltas con mucha maestría y mucha calidad de arquitectura, vinculando también con lo nuevo y lo viejo. Este es uno de los conjuntos habitacionales muy bien desarrollados en la colonia Polanco, una colonia con un alto nivel de poder adquisitivo, pero noten la calidad que de la propuesta arquitectónica no termina solamente en la línea municipal, sino que pasa a ser organizada también el espacio público y la calle. Noten cómo está organizada la vereda, cómo está organizada la vegetación que está utilizada en los canteros, lo cual hace que la arquitectura tenga un carácter totalmente integral entre espacio público e espacio privado.
Bueno, con esto hemos llegado a la clase número 2. En la clase número 3 vamos a ver otras partes de la ciudad y su desarrollo, y en particular los años 50.